No todas las pandemias son malas. Llega a tus oídos un nuevo espacio radial en el que podrás escuchar y participar de todos los temas de tu interés. Te invitamos todos los sábados a La Pandemia, una revista radial para que te contagies de cosas positivas. Conducen Omar Alejandro Hernández y Esteban Alejandro Hernández. No podrás despegar tus oídos y recuerda, la pandemia llegó para quedarse. Hola a todos, bienvenidos a La Pandemia. Hoy con un tema especial, el fenómeno OVNI. Hay quienes aseguran haber visto objetos voladores no identificados en los cielos del mundo. Saludo a mi compañero de esta pandemia, Esteban Alejandro. Muchas gracias, Omar Alejandro. Así es. Este capítulo está dedicado a este tema que cautiva y llama la atención. Y para ello invitamos al ufólogo y parapsicólogo Edwin Robles. Edwin, bienvenido a La Pandemia. Muchísimas gracias por la invitación. Ustedes los ufólogos son las personas dedicadas a estudiar este mundo ovni, a través del análisis de fotografías y videos. ¿Cuánto lleva dedicado a este oficio? Bueno, como tema central, soy investigador a nivel general de misterio. Tuve mi buen tiempo en el que me dediqué a la ufología hasta el punto en el que llegué a conocer el tema de los contactados. A partir de ese momento cambió toda la perspectiva mía que tenía en cuanto al fenómeno OVNI y se podría decir que modifiqué muchísimo la parte investigativa. Muy interesante, Edwin. Contémosle un poco a nuestros oyentes qué es el fenómeno OVNI. Bueno, siempre se le ha sustentado decirle OVNI a los objetos voladores o volantes no identificados, que realmente es un término a nivel genérico, porque según el manual aeronáutico de cualquier aerolínea en el mundo, tienen el acrónimo OVNI como una temática general, ¿no? OVNI se supone es un objeto volador no identificado, un objeto que no se puede sostener sobre las bases físicas conocidas por los humanos. A partir de ese momento es OVNI. Ya, digamos, el término correcto se debería denominar UFO, Unidentified Flying Saucer, o bueno, que este, digamos, es como el equivalente en cuanto al acrónimo inglés. Pero también se tiene establecido que estas naves espaciales, tienen otros tipos de acrónimos como BITBIROX o como BED, Vehículo Extraterrestre Dirigido, y muchos otros conceptos más. Sabemos que usted tuvo una experiencia de avistamiento. Cuéntenos cómo fue. Sí, claro que sí, ocurrió aquí en el barrio 20 de Julio, aquí en Bogotá. Fue más o menos por la década de los años 80, yo tenía 8 años, haciéndole precisamente una diligencia a mi abuelo y saliendo del local donde él tenía ubicado su negocio. Al llegar a una de las esquinas, no sé por qué me dio o comencé a sentir la sensación de mirar hacia el cielo, y al estar más o menos ya oscureciéndose, estoy hablando de ya una especie de cielo tenue, cubierto, grisáceo, miré sorprendido una especie de plato gigantesco, le calculé unos 1500 metros de diámetro, sobre nosotros, bueno, la gente que iba caminando, pues no sé si ellos también los hayan visto, y que iba muy lento, iba demasiado lento. Lo especial del caso, lo especial del testimonio, es que, digamos, al ser tan grande no emitía ningún sonido, iba muy suave por encima de las nubes. Posteriormente me di cuenta que esto lo cubrieron las noticias, porque salió precisamente en las noticias sobre objetos luminosos o esferas luminosas que se habían acercado al Cerro de Juan Rey, muy cerca al 20 de julio, y que habían causado la quema de varios transformadores de luz. Edwin, ¿qué sintió en el momento que tuvo esa experiencia? Me maravillé por completo, nunca sentí miedo. Al contrario de haber sentido miedo, no sé, pues sentí como una alegría
de confirmar lo que tanto había hablado con mi abuelo en su momento, de ver que los ovnis existen y que definitivamente no estamos solos. En el mundo, ciudadanos de países como México, Chile, Perú, Rusia y hasta Estados Unidos, entre otros, afirman haber visto objetos voladores no identificados. ¿Esto a qué se debe? No, pues muy seguramente han aparecido este tipo de aparatos a nivel mundial, es más que confirmado. Ha sido incluso llegado a confirmar por los gobiernos, por los grandes gobiernos, personas muy serias que han estado muy cerca al fenómeno ovni como tal, aunque ya no debería llamarse fenómeno, porque ya es conocido. El tema es que los gobiernos no quieren que esto se sepa, no quieren, por ejemplo, que las grandes oleadas de los años 60, 70 y 80 se den a conocer a la opinión pública por las razones obviamente concebidas, el hecho de que podríamos desajustarnos a nivel social, claro, porque ya lo que es el concepto de religión, el concepto de educación, los conceptos que tenemos de la vida cambiarían por completo. O sea, ya no estaríamos hablando en la misma lengua, sino que nos daríamos cuenta que nos han mentido y que nos mintieron desde hace muchísimos años atrás con referencia a todos estos conceptos. Edwin, la Marina de Estados Unidos reconoció que sus pilotos de aviones militares tuvieron avistamientos de ovnis. ¿Esto quiere decir que no estamos solos en el universo? Correcto, eso confirma que no estamos solos en el universo. Lo que es lamentable en el fenómeno, lo que es lamentable en algunas ocasiones es que aparecen muchas personas aluciendo que han tenido los supuestos contactos, pero nunca entregan una prueba tangible y contundente. No entregan ningún tipo de prueba contundente y ya esto se vuelve un corrillo bastante incómodo con quienes hemos investigado casi toda la vida el fenómeno OVNI, porque sencillamente pasan a formar cultos, a formar diferentes grupos que lo que únicamente requieren es dinero, más no revelar una verdad. Edwin, sería interesante conocer un poco más de este tema y quiero aprovechar su presencia. ¿Qué forma tienen estos objetos voladores? Bueno, las formas, el prototipo que se conoce pasa de ser el típico plato invertido, es como un plato de sopa invertido, a muchísimas otras formas que se han visto en el mundo. Se han visto ovnis cigarro, que se supone son como los ovnis más grandes porque pasan de medir metros a kilómetros, como el que avistara la gran cosmonauta rusa Marina Popovic, quien en algunas reuniones, en algunos congresos, mostrará una foto tomada precisamente de un satélite en donde se ve una especie de sombra alargada que mide varios miles de kilómetros, que se supone estaba flotando sobre un planeta X. No recuerdo bien el nombre del planeta que estaba flotando en ese momento. Y muchos otros testimonios que sí valen la pena. Edward Billy Meyer, Daniel Fry, Salvador Freixedo, Eugenio Siracusa, Antonio Villas Boas, incluso en nuestro país, dos grandes contactados a los cuales siempre se les ha creído, es el señor Enrique Castillo y su obviamente, no sé cómo decir, como congénere, como su símil, no símil en teoría, porque Enrique creo que es de Costa Rica, pero su otro contactado, el otro contactado al que me refiero es Arcesio Bermúdez de Anolaima, un caso que no tiene hasta el momento explicación alguna de lo que ocurrió, todavía permanece en el misterio sin resolver este caso. Y los recuerdo bien, son casos que en su momento causaron polémica en Colombia. Bueno, Edwin, mucho se habla del Área 51. ¿Qué información tiene usted al respecto de este punto ubicado en la zona árida de los Estados Unidos? Bueno, pues que ya no es tan Área 51 como ya hoy en día, como lo llegó a ser en la década de los años 40 y 50, una alta zona de movimiento militar, en donde pues se supone se gestó muy cerca de allí lo que es conocido como el OVNI de Roswell, un OVNI, una nave extraterrestre que se estrelló allá a más o menos a promedio de estos años y que nunca fue mostrado como real a la opinión pública, sino como algo falso, por
por culpa de una persona, de un personaje oscuro llamado Ray Santilli, una persona que parece ser, dice, según dijo, entregó un video en donde se observaban a varias personas interviniendo un cuerpo. Se suponía que el cuerpo había sido recogido en el área 51 y que procedía precisamente de Roswell. Pero las investigaciones después de mucho indagar, pues dieron como tal la revelación de esa verdad, y el tan afamado extraterrestre no era extraterrestre, sino era un cuerpo de un ser humano completamente atrofiado por sus diferentes órganos. Sufría de cefalopatía, algo así, que recuerdo mucho, que era la hinchazón del cerebro. También tenía atrofiados sus órganos sexuales, pero de resto parecía completamente humano. Esto obviamente salió a la luz pública porque este señor vendió por unos cuantos dólares el video, el rollo original, haciéndole creer a todas las personas que efectivamente había sido un extraterrestre capturado por el gobierno de los Estados Unidos y que ese correspondía precisamente al que habían encontrado en Roswell, cosa completamente falsa que posteriormente después de todas estas investigaciones, fueron llevadas tanto por el señor Stanton Friedman y por quien también estuvo encargado del caso de Edward Billy Meyer, que es un militar también retirado, que es que no recuerdo bien el nombre de él, pero estuvo muy cercano al caso de Edward Billy Meyer y que a su vez entregó también pruebas diligenciadas en las cuales se sabía que este video Ray Santilli era falso. Edwin, ¿usted qué piensa acerca de las series de televisión que tratan este tema? Le pongo un ejemplo, los Archivos X. Bueno, las series de televisión son de alguna manera un encanto, o sea, yo no podría opinar negativamente en cuanto a las series de televisión, sé que de pronto pueden entregarnos una parte de esa verdad, pero lamentablemente todo se vuelve simplemente moda, ¿cierto? No pasa por ser esa moda en la que de pronto se coloca como tal en la opinión pública una especie de temática como los extraterrestres y ya se vuelve una moda, obviamente con sus seguidores, etcétera, etcétera. Pero yo la verdad creo que a veces los creadores de todo este tipo de contenido de alguna manera están ocultando algo que posiblemente llega a ser real. Los Archivos X, creada por Chris Carter, allá por los años 90, podría darnos una clave conceptual de toda la descripción de lo que hace el gobierno, porque el gobierno realmente oculta información como nos lo hacen ver ahí en la misma serie cuando a Mulder lo tienen por allá en una oficina guardado y que aparte de tenerlo allá como perdiendo el tiempo en sí, pero no tan perdiendo el tiempo porque al tipo lo tienen vigilado casi las 24 horas del día, le colocan una gente muy bonita, Dana Scully, para que esté pendiente de sus investigaciones. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa saber en cuanto a toda la vida de Mulder, y teniendo en cuenta que Mulder perdió a su hermana o la abdujeron o parece que la secuestraron, pero nunca más la devolvieron al planeta Tierra. Y es donde él siempre se obsesiona con esa temática de poder encontrar las respuestas de su hermana y los personajes comunes que muestran allí, ¿no? El arquetipo del fumador, que sé que se la sabe todas, el tipo que es influyente, que sabe todos los secretos que guarda los Estados Unidos, pero que aparece y desaparece sin estar dejando rastro. Me parecen elementos o tópicos muy, muy interesantes que la verdad me gustaron de la serie. Podría decir también de una serie paralela que estuvo también por la misma época, incluso colindaba con Archivos X, y se trata de Millennium, donde el detective Millennium en algún capítulo especial se encuentra con Dana y con Mulder en una oficina, creo que fue para un capítulo especial de Navidad. Se encontraron los tres y dio la casualidad que tenían al mismo jefe directo que era Skinner. Entonces, me pareció interesantísimo el planteamiento de esta serie. Edwin, esto en cuanto a series, pero también hay películas que se han acercado, digamos, a esa misma temática. Por ejemplo, Encuentros cercanos del tercer tipo, digamos, pues que llevaron a mostrarnos una radiografía. Muchos, por ejemplo, se preguntan el tema de George Lucas con el tema de Star Wars.
son precisamente como unas radiografías de lo que puede realmente pasar y los puede ocultar. Sí, claro, totalmente. Estas personas yo me imaginaría que están tan cerca de revelarnos una verdad que puede ser tan tangible como el hecho de que sí hayamos sido visitados por seres extraterrestres en algún momento de la historia, pero pues obviamente están los distractores que son los que evitan a toda costa que nos enteremos, ¿no? Tenemos la economía, tenemos la religión, tenemos muchos distractores que al parecer les ha funcionado a todos los gobiernos para mantenernos distanciados y preocupados por otras cosas que para ellos, para nosotros serían muy importantes, pero realmente no lo son. Lo interesante del caso es ver cómo el ser humano, en vez de evolucionar, involuciona. Y para muestra un botón con las guerras, con las pandemias, con este tipo de no sé, como de fijación por la muerte, de fijación por ver cómo se le causa precisamente dolor y más dolor a una sociedad que está enferma, porque realmente nuestro mundo está enfermo. Está muy mal a falta de muy buenas orientaciones, de muy buena culturización, estamos muy mal, pero el hecho de las divisiones sociales, el hecho de establecer unas divisiones que, que nos hacen a nosotros vernos como asimismados, porque no podemos hacer absolutamente nada, ya que no tenemos poder, hace que todo ese tipo de información solo la sepan unos círculos muy pequeños, muy cortos, que no sea conocido por la opinión pública. Sí, claro. Edwin, queremos agradecerle su compañía y esperamos muy pronto contar de nuevo con su presencia. No, para mí de verdad es un placer, un honor haber estado en este podcast y agradecerles muchísimo. Bueno, llegamos al final de este episodio. Esperamos que nos acompañen en el próximo, sábado con un nuevo tema. Hasta entonces. Hasta aquí la pandemia, tu revista radial que te acompaña todos los sábados. Contágiate de buena energía. Te invitamos a conectarte de nuevo con nosotros.